Ok, en la anterior clase habíamos comenzado el nuevo capítulo de capacitores y dieléctricos. Entonces, ahora voy a resumir lo que es un capacitor y la manera de calcular el mismo. Entonces, según la lectura hemos visto que el capacitor es un dispositivo eléctrico pasivo, el cual debido a una diferencia de potencial almacena carga como energía debido a la presencia de un campo eléctrico. Entonces, ¿cómo almacena carga? Fíjense, acá tengo un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Donde ambas placas, que pueden ser conductores, si están cargados neutramente, que quiere decir que tiene la misma cantidad de protones que electrones, ¿no? Si yo conecto una fuente de voltaje, ¿sí? Que es un elemento activo, porque aquí sí tenemos energía. Entonces, esta fuente de voltaje pues tiene una polaridad positivo y negativo. Puede ser si quieren una batería, una pila, etcétera, ¿no? Entonces, acá, como tiene polaridad, si yo conecto, entonces, ¿qué pasa al conectarse? Fíjense, al conectarse, como tiene una polaridad positiva y negativa, entonces esta carga positiva va jalando a los electrones de esta superficie, ¿no? Los va absorbiendo ya que se atraen. Y cuando pasa hasta otra placa, ¿sí? Como esta está cargado negativamente, entonces los electrones se repelen y se acomodan en la superficie del otro capacitor. Entonces acá va a haber una diferencia de potencial entre ambas placas, que se va a llamar la diferencia de potencial del capacitor. Debido a la existencia de esta diferencia de potencial, pues existe un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico que en este caso no es constante, porque se está cargando. Una vez que termina de cargarse, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿cuándo se termina de cargar? Cuando la diferencia de potencial acá del capacitor va a ser igual a la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, cuando llega a ese punto, a esa igualdad, entonces decimos que ya no hay transporte de carga, por tanto el capacitor está completamente cargado, ¿sí? Y ahí es donde el campo eléctrico, cuando ya ha terminado de cargarse, va a ser constante el campo eléctrico dentro de las placas, porque va a existir acá carga positiva y acá en la superficie carga negativa. O sea, nos queda de esta manera, ¿no? Aquí tenemos las placas y está cargado positiva y negativamente debido a una fuente externa. Entonces, yo quiero saber la relación entre la carga y la diferencia de potencial que existe dentro del capacitor. Entonces, experimentalmente, ¿qué se hizo? Bueno, se tomó pares de datos de diferencial de potencial entre el capacitor y la carga. Entonces se iba variando la diferencia de potencial y se veía cuánta carga se almacenaba. Entonces se fijan acá, si graficamos estos datos experimentales, bueno, llegamos a que la dependencia entre la carga y la diferencia de potencial del capacitor pues es lineal. Por tanto, decimos la recta que obedece esta gráfica va a ser y es igual a m por x, ¿no? Es la ecuación de una recta donde m es la pendiente de la recta. Entonces, como las variables son carga y la diferencia de potencial, entonces decimos que, igualando esta relación, que la pendiente pues va a ser definida como la capacitancia. Entonces acá tenemos la carga es igual a la pendiente, que en este caso es la capacitancia, que se simboliza con una letra C por la diferencia de potencial del capacitor. Entonces, por definición, la capacitancia va a ser igual a la carga dividido entre la diferencia de potencial. Entonces acá la carga se mide en coulombs y la diferencia de potencial en voltios. Por tanto, un coulomb sobre un voltio es un faradio o un farad, si quieren. Y se lo simboliza con una letra F mayúscula. Bien, entonces acá ya tengo la relación entre la capacitancia y la carga y la diferencia de potencial. Pero ¿qué pasa si yo no puedo medir la diferencia de potencial? Entonces, bueno, también voy a definirlo en términos de, vamos a ver que la capacitancia pues está relacionada
con su área y la distancia de separación entre las placas, porque fíjense, esto va a variar dependiendo cuán separadas estén las placas y el área que contenga la carga. Entonces, ¿de qué manera? Decimos, si existe un diferencial de potencial, pues va a existir campo eléctrico. Por definición, la diferencia de potencial del capacitor es igual a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de línea. Acá, por convenio, vamos a decir que el diferencial de línea va de la placa negativa hacia la placa positiva, ¿sí? De la placa cargada negativamente hacia la positiva. La pregunta es, ¿cuánto vale el campo eléctrico debido a las placas? Entonces, usando la ley de Gauss para una de las placas, vamos a utilizar la primera, acá, vamos a encerrar la carga en una superficie, como lo tenemos acá, ¿sí? Y vemos que el campo eléctrico, si se carga positivamente, es hacia afuera y el vector unitario de la superficie igual va perpendicular a esta superficie. Entonces tiene la misma dirección, por tanto el ángulo entre estos dos es 0. Entonces acá, por definición de la ley de Gauss, que es la integral del campo eléctrico por producto punto diferencial de superficie es igual a la carga encerrada sobre la permitividad del medio. Entonces decimos, acá el campo eléctrico va a ser constante, además va a ser E por N, que sería su módulo 1, por el coseno del ángulo entre estos dos, que sería 0. Entonces, E por 1 por coseno de 0, que es 1, sería E por el diferencial de superficie. El campo eléctrico sale del integral y el diferencial de superficie, sumando todas las superficies, pues vamos a obtener el área. Y acá decimos la carga sobre la permitividad es la misma. Entonces el campo eléctrico, despejando de esta ecuación, decimos que es igual a la carga sobre el área por la permitividad. Esa es la definición de campo eléctrico. Ahora, con las placas. Acá tenemos, vamos a hacer la sumatoria. Entonces decimos, el campo eléctrico va hacia abajo y el diferencial de línea hemos dicho que va de la parte negativa hacia la positiva. Por tanto, entre estos dos forman un ángulo de 180 grados. Con esta definición, volviendo a esta definición, diferencial de potencial, la diferencia de potencial entre las placas es igual a menos el campo eléctrico. Ahora ya tengo el campo eléctrico por el diferencial de línea por el coseno del ángulo comprendido entre E y el diferencial de L. Entonces acá vemos si va de negativo a positivo el de L. Entonces tenemos que 180 grados. Coseno de 180 grados menos 1, este menos con este menos se vuelve más. Y por tanto aquí vamos a tener el campo eléctrico por el diferencial de línea. El campo eléctrico es constante y ya lo hemos obtenido de acá. El campo eléctrico es la carga sobre el área por la permitividad. Entonces decimos la carga sobre el área por la permitividad y nos queda la integral del diferencial de línea que va de la placa negativa hacia la positiva. Entonces vamos sumando el dl de acá punto por punto hasta llegar acá y vemos que esa distancia es d, ¿no? Entonces decimos esta integral pues es d. La diferencia de potencial entre las placas es igual a la carga por el área por la permitividad y esto nos queda D, esta sumatoria, ¿no?, de los diferenciales de línea, nos queda D. Entonces, reemplazando la definición de lo que es la capacitancia, pues la capacitancia es la carga por el diferencial de potencial, pero el diferencial de potencial lo hemos sacado de la definición de diferencial de potencial y tenemos que es igual a la carga sobre el área por la permitividad por D. Las cargas son las mismas, entonces tenemos que esto, extremos con extremos, va a ser A por la permitividad sobre la distancia. Por tanto, la capacitancia es igual a la permitividad por el área dividido entre la distancia de separación entre estas dos placas, ¿no? Entonces acá vemos que la dependencia, como les dije anteriormente, es... la capacitancia depende del área y la distancia de esta manera, inversamente proporcional a la distancia y proporcional a el área.